Somos Hawarisu, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Iya Liendo y les doy la bienvenida a otro episodio más del podcast Hawarisu, un espacio dedicado al agua, la agroecología y la soberanía alimentaria. En este episodio especial hablaremos sobre política y agroecología en el sur andino. Específicamente abordaremos el caso de la llamada Segunda Reforma Agraria en Perú de la mano con Mar Daza. A continuación, le pediré que Mar se presente para que nuestro querido público sepa un poco más de ella. Bien, muchas gracias, Silla, muchas gracias por la invitación. Soy Mar Daza, activista, investigadora y educadora popular. Trabajo diversos temas relacionados a territorios, extractivismos, derechos de la naturaleza, pueblos indígenas, entre otros, y mi posición es desde el campo de la reflexión y acción de la ecología política y la agroecología feminista. Gracias, Mar, por tu participación. Es un gusto contar contigo. La pregunta que quisiéramos hacerte es ¿por qué la segunda reforma agraria no considera el fomento a la agroecología? A tu pregunta, Iya, creo que es importante primero diferenciar de qué tipo de reforma agraria estamos hablando ahora, ¿no? La que haces mención es una segunda, o lo que se llama, ¿no?, la segunda reforma agraria, y ha sido promulgada, está siendo promovida por el actual gobierno, pero que a diferencia de la primera, tiene un propósito más de generar cambios, por lo que entendemos, cambios en el marco del paradigma convencional de la agroindustria o la industria agroalimentaria hegemónica, ¿no?, que no tiene un propósito de transformación más profunda como lo que se planteó y se hizo con la primera reforma agraria en el Perú. Y eso marca también como el terreno de acción y las posibles consecuencias o resultados de esta política. Entonces, tomando en cuenta lo que señalas, ¿cuál consideras que será el impacto de esta segunda reforma agraria en la pequeña agricultura familiar campesina? ¿No? Lo que prevemos es que esta segunda reforma agraria es más son medidas de ajuste para mejorar las condiciones de productividad, de rentabilidad y de integración al mercado de los pequeños y medianos agricultores, principalmente en la agricultura familiar, y para mejorar algunas condiciones de trabajo, de vida, ¿no?, de producción de este sector. Más no cambia de fondo las estructuras productivas, económicas, sociales y políticas del agro en el país, ni de las poblaciones rurales, ni de los pueblos indígenas que viven de la tierra, ¿no?, y que gracias a ellos también nosotras nos proveen alimentos y otros recursos para la vida, ¿no?, para el cuidado de la vida. Entendemos que no es entonces un cambio de fondo del modelo agroalimentario actual del Perú. En base a esto, en base a tu experiencia también, ¿cuál sería la principal crítica o preocupación de esta reforma desde los sectores agroecológicos en el Perú? Nuestra preocupación desde los sectores agroecológicos, desde los sectores críticos, ¿no?, de la ecología política peruana, por decir, estamos viendo de que los alcances de estos cambios van a ser sumamente limitados, ¿no?, en la medida que se mantenga con el paradigma económico del capitalismo, de la agroindustria agroalimentaria. Es difícil que esto permita cambios, por ejemplo, en las condiciones de la tierra, de la propiedad de la tierra, ¿no? No hay ninguna política en esta segunda reforma agraria que cambie la forma en la que se trata la tierra y a los bienes naturales agrarios. Es clave lo que señalas, Mar. Aún no existe una reflexión ni legislación sobre la relación de los humanos con la naturaleza y prevalece aún una mirada extractivista y de posesión. ¿Qué cambios necesitamos entonces, Mar? La tierra es el principal
bien que está siendo disputado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Con una clase que hoy se mantiene en el poder, que, bueno, se le dice incluso los nuevos terratenientes porque tienen una propiedad, un acaparamiento más que una propiedad, ¿no? Un acaparamiento, y tienen dinámicas de privatización de la tierra, de uso agrario. Esto no hay ninguna medida real desde la reforma agraria para generar una distribución más justa de la tierra, ¿no? Y tampoco no hay ninguna medida por parte del gobierno por proteger, por ejemplo, los bienes comunes naturales como la semilla, como el agua, ¿no? De cualquier tipo de industria, ya no solamente alimentaria, que las afecta, las contamina, las privatiza, las explota, ¿no? Y menos tampoco hay políticas de justicia social, laboral para con las poblaciones rurales o los sectores que se dedican al trabajo agrario. Sin una verdadera reforma agraria y con la ausencia de políticas agrarias, ¿en qué escenario estamos entonces? Esta segunda reforma agraria, como te decía, en la medida en que no toca las estructuras de fondo, no toca el tipo de economía que además es sumamente dependiente dependiente de la economía global, ¿no? Dependiente también de los insumos para el campo, dependiente de las tecnologías y los conocimientos para el uso más sustentable del campo, ¿no? Entonces, en la medida en que esto no cambia, va a ser muy difícil que esta reforma permita una promoción de la agroecología tal como lo entendemos y queremos también en el país, ¿no? ¿Y cuál sería el potencial rol de la agroecología? Creo que la agroecología es una propuesta que busca justamente el fomento de una justicia social agraria. El paradigma que está desde donde está sentado es las agroecologías populares, las agroecologías soberanas, las agroecologías que buscan proteger la vida, ¿no? Promueven condiciones de vida mucho más justas, igualitarias y armónicas con la naturaleza. Esas agroecologías requieren un cambio de este paradigma de la que hablaba, ¿no? No puede haber agroecologías masificables desde las políticas públicas, mientras que en las economías de los países haya problemas relacionados al acaparamiento de la tierra, los extractivismos, la falta de respeto de los derechos laborales agrarios, la apropiación, el despojo continuo de los territorios, de los conocimientos, la falta de reconocimiento de la autoría de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, de los jóvenes indígenas y rurales, etcétera, ¿no? Entonces creemos que eso es importante de considerar y a partir de ahí evaluar, ¿no? Queremos nosotros, desde el lugar en que enunciamos las agroecologías populares y soberanas, incluir dentro de esta segunda reforma agraria en el país, alguna política que masifique las agroecologías. Me parece que no. Entonces, Mar, si no queremos con justa razón una política que masifique la agroecología, ¿cuál sería la propuesta? Nosotros creo que deberíamos apostar a trabajar desde abajo, desde los territorios, prácticas, experiencias de agroecologías y a partir de ahí crear como una especie de corriente, ¿no? Organizativa, que también fomente nuevos conocimientos, que dialogue estos conocimientos agroecológicos con los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas, por ejemplo, que haya movimiento, además de ciencia accesible y popular de las agroecologías. Creo que esa es la forma en la que podríamos llegar a luego plantear desde estas experiencias, al menos en el Perú, también Bolivia, me imagino, como potenciales políticas públicas, ¿no? Y hacer como se debe hacer las agroecologías, ¿no? Un cambio de abajo hacia arriba. Gracias, Mar, una vez más por habernos acompañado el día de hoy. Nos ayudas a confirmar que la agroecología no es compatible con la visión extractivista, con el acaparamiento de la tierra y la ausencia de derechos agrarios, y que es urgente un reconocimiento y una justa participación de los pueblos indígenas. Bueno, querido público, gracias por acompañarnos una vez más
Estaremos regresando pronto con más contenido sobre agua, agroecología y soberanía alimentaria. Hasta la próxima y recordemos que con la agroecología, otra agricultura es posible. Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarisu, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Bröderlich Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.